El 30 de octubre de 1910, en una pequeña y polvorienta casa del barrio de San Isidro, en Orihuela, Alicante, nacía un niño destinado a convertir su pobreza en versos inmortales. Miguel Hernández Gilabert llegó al mundo en el seno de una familia modesta, como el segundo de 7 hermanos. Su padre, Miguel Hernández Sánchez, era tratante de ganado y cabrero. Su madre, Concepción Gilabert Giner, ama de casa callada y devota, cargaba con una tristeza crónica que apenas pudo esconder ante la dureza de su entorno. En ese hogar humilde, las palabras tenían poco valor. Lo importante era trabajar, obedecer y sobrevivir. Pero algo extraordinario latía en el corazón de aquel niño que, desde muy temprano, supo que su vida estaría marcada por la lucha entre el instinto de libertad y el peso de las cadenas sociales. Desde muy pequeño, Miguel acompañaba a su padre al monte, cuidando cabras y ovejas. Allí, en la soledad de la sierra y bajo el cielo inmenso del levante español, nació su primera sensibilidad. Observaba la naturaleza con ojos de poeta sin saber aún que lo era. La piedra, la flor, el zumbido de los insectos y el vuelo de las aves no eran para él simples elementos del paisaje, sino símbolos cargados de emoción. La aridez del campo y el sudor de las faenas marcaron su piel, pero también templaron su alma, que se fue poblando de silencios y palabras por igual. El acceso a la educación fue limitado y accidentado. En 1915 ingresó a la Escuela del Ave María y más adelante, en 1918, al Colegio de los Padres Jesuitas, donde empezó a despuntar su precoz inteligencia. Sin embargo, la presión de su padre porque trabajara en el negocio familiar lo obligó a abandonar los estudios. Fue un golpe demoledor. Miguel lloró al dejar la escuela, como si le amputaran una parte del alma, pero la llama que ya ardía en su interior no se apagó. A escondidas, siguió leyendo con furia, devorando cuanto libro caía en sus manos. Se hizo autodidacta a base de tenacidad y noches sin dormir. Su mentor, el canónigo Luis Almarcha, y su gran amigo, el joven erudito José Marín Gutiérrez, más conocido como Ramón Sige, se convirtieron en puentes hacia el mundo intelectual que su entorno le negaba. Uno de los episodios más curiosos de su infancia ocurrió cuando escribió un poema a una paloma herida. Su padre reaccionó con dureza y desprecio, como si la poesía fuera una debilidad imperdonable. Miguel escondió entonces sus poemas en huecos de árboles y bajo piedras, como si fueran tesoros prohibidos. Aquel primer castigo no hizo más que aumentar su necesidad de escribir. Cada palabra era una forma de resistencia. Cada verso, una declaración de guerra contra la miseria espiritual que lo rodeaba. En ese universo de contradicciones, entre la religión y el deseo, entre la obediencia filial y la rebeldía creativa, Miguel fue forjando una voz única. Muy pronto comenzó a enviar sus primeros textos a revistas locales y a participar en tertulias literarias. La gente del pueblo lo llamaba el poeta cabrero, mitad en burla, mitad en admiración, y él, lejos de ofenderse, hizo de ese apodo su escudo y bandera. Así nació el niño poeta, forjado en el hambre, pero alimentado por el fuego de la palabra. Un niño que no tenía zapatos, pero caminaba entre versos. Un niño que no conocía aún la gloria ni la tragedia, pero ya escribía como si presintiera ambas. A finales de los años 20, Miguel Hernández ya no era solo el cabrero que escribía. A los 18 años, su obsesión por la poesía había germinado con fuerza imparable. Participaba en tertulias culturales en Orihuela, muy ligado al ambiente intelectual, que más tarde cristalizaría en proyectos como El Gallo Crisis, impulsado por Ramón Sige. En ese ambiente de efervescencia intelectual y provincianismo, el joven poeta comenzó a perfilar su estilo, una mezcla explosiva de misticismo, amor telúrico y denuncia social, que pronto lo distanciaría de los cánones conservadores del grupo. Pero había algo que a Miguel lo corroía en silencio: su hambre por el mundo, por la ciudad, por el contacto directo con los grandes escritores de su tiempo. Ese deseo se volvió incontrolable, y en diciembre de 1931 decidió lanzarse a la aventura que transformaría su vida.
se marchó a Madrid. Llevaba consigo una maleta medio vacía, un puñado de poemas manuscritos y una ilusión tan grande como peligrosa. Madrid no lo recibió con los brazos abiertos. En la capital se estrelló contra la indiferencia y el clasismo del mundo literario. Dormía en pensiones miserables, vendía ropa puerta a puerta y llegó incluso a pasar hambre real. Tocó puertas en editoriales y revistas, sin éxito inmediato. Nadie quería leer a un joven desconocido, con acento del sur y rostro de jornalero. Sin embargo, su tenacidad rozaba la locura. Seguía escribiendo sin descanso, llenando cuadernos con versos que hablaban de la tierra, el amor y la injusticia. Fue gracias a la intervención del poeta José María de Cossío que su suerte comenzó a cambiar. Cossío lo ayudó a publicar algunos poemas y lo introdujo en los círculos literarios que rodeaban a la generación del 27. En ese entorno llegó a coincidir, de forma más o menos cercana, con figuras como Alberti, Aleixandre, Neruda y, en el aire de aquella época, también con el nombre inevitable de García Lorca. Estos encuentros serían decisivos. Su trato con Neruda y el clima de la época intensificaron su conciencia política. Desde entonces, su poesía empezó a volverse más urgente, más abierta a la herida y al conflicto. Dejaría atrás el tono pastoril y se tornaría urgente, desgarrada, militante. En 1933, Miguel publica su primer libro, Perito en Lunas. Un compendio de metáforas complejas y lenguaje barroco que no fue entendido por muchos, pero que demostró la potencia intelectual que latía en el joven Cabrero. Aunque el libro no fue un éxito comercial, lo consolidó como una promesa poética. En paralelo, se enamoraba de Josefina Manresa, hija de un guardia civil. Su amor fue profundo y conflictivo, marcado por la distancia, la precariedad y la oposición del padre de ella, que veía con malos ojos al poeta pobre y radicalizado. Miguel regresaba a Orihuela intermitentemente, como si necesitara respirar el aire seco de su infancia para no perderse en el vértigo de la ciudad. En cada vuelta, más distante del catolicismo que lo había formado, se sentía un extranjero en su propio pueblo. Sus antiguas amistades comenzaban a apartarse. Solo Ramón Sillé permanecía como su bastión espiritual, aunque pronto también esa relación se fracturaría. En enero de 1935, una tragedia sacudió su mundo. Ramón Sillé murió repentinamente a los 22 años. Miguel, devastado, escribió uno de los poemas más intensos y memorables de la literatura en lengua española, la elegía a Ramón Sillé, cuyo primer verso, Yo quiero ser llorando el hortelano, quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo del dolor hecho arte. Ese luto lo marcó para siempre. A partir de entonces, Miguel Hernández ya no escribiría desde la contemplación, sino desde la herida, desde la furia, desde la conciencia de que la belleza y la muerte bailaban juntas en cada palabra. Era 1936 y España ardía. El país se partía en dos, y Miguel Hernández, con apenas 25 años, ya había elegido de qué lado de la historia estaría. Mientras algunos optaron por el silencio o la prudencia, Miguel eligió comprometerse sin rodeos. Abrazó la causa republicana con el cuerpo, con la voz y con la pluma. Mientras otros huían o se ocultaban tras metáforas, Miguel escribía con sangre. Ese mismo año estalla la Guerra Civil Española. Miguel se alista como voluntario en el bando republicano, no solo como combatiente, sino como poeta de guerra. Recorre frentes, lee poesía a los soldados, escribe con los pies en el barro y el alma herida. Publica poemas incendiarios en revistas de combate y escribe con una urgencia feroz. Ya no hay tiempo para adornos. Ahora cada verso es un proyectil contra el fascismo. Durante la guerra, conoce a grandes figuras como Antonio Machado y se reencuentra con Pablo Neruda, quien lo introduce a la poesía comprometida de América Latina. Su estilo evoluciona vertiginosamente. De la complejidad barroca pasa a una poesía clara, directa, desgarradora. En 1937 publica Viento del Pueblo, un grito colectivo, una llamada a la resistencia y la dignidad popular. En sus páginas, el poeta se convierte en altavoz del campesino, del obrero,
del soldado sin nombre. El pueblo espera a su poeta con la oreja y el alma en su sitio, escribe, y él responde con versos que no perdonan, que no olvidan, que no callan. Ese mismo año, Miguel se casa finalmente con Josefina Manresa. La ceremonia es sencilla, casi austera, celebrada en plena guerra. Poco después nace su primer hijo, Manuel Ramón, quien moriría a los pocos meses. La pérdida deja una herida abierta en el poeta, que más adelante se profundizaría con el nacimiento de su segundo hijo, Manuel Miguel, a quien le escribiría uno de los poemas más estremecedores jamás dedicados a un hijo, Nanas de la cebolla. El poema nace de una carta. En 1939, desde la cárcel, Josefina le escribe a Miguel contándole que solo come pan y cebolla. Miguel, preso ya, recibe la noticia como una puñalada. Desde la oscuridad, desde el hambre y la desolación, responde con un poema tierno y brutal a la vez. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Ese poema, escrito en condiciones inhumanas, se convirtió en símbolo del dolor de los vencidos y de la ternura que sobrevive incluso entre rejas. Pero volvamos a la guerra. Miguel fue nombrado comisario cultural del Ejército del Pueblo y viajó por múltiples frentes: Teruel, Andalucía, Jaén, Extremadura. No disparaba fusiles, pero disparaba palabras, que a veces dolían más. Su compromiso no era impostado. Dormía en el suelo, compartía el hambre, abrazaba a los heridos. No era un poeta de salón, sino un militante de la vida. En 1939, con la victoria franquista, comienza la tragedia final. Miguel intenta huir hacia Portugal, pero es capturado por la policía salazarista y entregado al régimen franquista. Comienza entonces su calvario carcelario, que lo llevaría a recorrer hasta 7 prisiones en condiciones brutales. Fue condenado a muerte, pero su pena fue conmutada por 30 años de prisión, gracias a la presión de intelectuales y diplomáticos internacionales. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, Miguel agonizaba en silencio, encerrado, enfermo, olvidado por muchos. Pero no dejó de escribir. En papeles rotos, en los márgenes de libros, en trozos de servilleta, seguía componiendo poemas con la dignidad de quien sabe que la palabra es lo único que le queda. Si estás disfrutando de este video, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Ese es un pequeño gesto que nos ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. Gracias por hacerlo. Sigamos entonces con la narración. Los muros eran fríos, el aire irrespirable y los días idénticos en su gris miseria. Pero Miguel Hernández, encerrado en las cárceles del franquismo, no dejó de escribir. Si el cuerpo se le consumía por la tuberculosis, el alma ardía más que nunca. Entre 1939 y 1942, Miguel fue trasladado como un espectro de celda en celda. Huelva, Sevilla, Madrid, Palencia, Ocaña, Alicante. En cada una dejó rastros de su paso: poemas, cartas, versos que nacían entre el hedor, los piojos y los gritos nocturnos. Sus condiciones de vida eran atroces. Dormía sobre mantas infestadas, comía sobras inmundas, sufría palizas. La tuberculosis que contrajo en prisión no fue tratada adecuadamente y fue minando su cuerpo con una lentitud sádica. Perdía peso, fuerza, visión. Aún así, cuando le ofrecían colaborar con el régimen para conmutar su condena, se negó. Podía renunciar a la libertad, pero no a su integridad. Reniego de todos los paraísos donde no se pueda gritar, llegó a escribir con rabia contenida. En ese infierno lo acompañaban pocos. Su esposa Josefina lo visitaba cuando podía, cruzando España para verlo apenas unos minutos a través de un cristal. Le llevaba ropa, comida, libros y esperanza, aunque ambos sabían que la muerte caminaba cerca. También le llevaba dibujos de su hijo Manuel Miguel, a quien Miguel apenas conocía. Escribía para él como si pudiera así abrazarlo a la distancia. «Tu risa me hace libre, me pone alas», le dijo en un verso, convertido en piedra de la resistencia poética.
Uno de los manuscritos más enigmáticos de esa etapa fue su cancionero y romancero de ausencias, que terminó en la cárcel. En él, la voz del poeta alcanza una dimensión dolorosamente humana. No es ya el combatiente heroico, sino el padre ausente, el amante desesperado, el hombre que ve venir la muerte y, aún así, canta. Cada poema es un latido en la oscuridad. Cada estrofa, una súplica contra el olvido. Un hecho curioso y trágico ocurrió durante su reclusión. Un sacerdote del régimen intentó convencerlo de que renegara de su poesía roja y abrazara la fe franquista. Miguel, ya débil y con los pulmones en carne viva, lo miró fijamente y le dijo: «Ni muerto me arrodillo». Esa frase, según testimonios, le valió nuevas represalias dentro del penal. Fue aislado, incomunicado, y su salud se deterioró aún más rápidamente. En su última etapa, ya en el reformatorio de adultos de Alicante, Miguel era apenas una sombra del joven que había escrito Viento del Pueblo. No podía caminar sin ayuda, y escupía sangre cada mañana. Aún así, seguía escribiendo. A lápiz, en los márgenes de libros prestados o en el reverso de expedientes judiciales. Varios de esos textos sobrevivieron gracias a otros presos que los sacaron de la prisión escondidos en la ropa o cosidos en mantas. Los médicos de la cárcel sabían que su final era inminente, pero no hicieron nada. De hecho, se llegó a negar una solicitud de indulto final promovida por escritores como Dámaso Alonso y Juan Ramón Jiménez. El régimen prefería ver morir al poeta que permitirle seguir cantando. Finalmente, el 28 de marzo de 1942, Miguel Hernández murió solo, tuberculoso, desnutrido, con apenas 31 años. Su último poema quedó inconcluso, pero sus ojos abiertos hasta el final, como si se negara a cerrar su historia. No hubo funeral. No hubo flores. Su despedida fue discreta y fría, lejos del reconocimiento que su obra merecía. Solo una lápida improvisada y el eco de un silencio terrible. Sin embargo, ya era eterno. El cuerpo de Miguel Hernández fue enterrado en el cementerio de Alicante, en condiciones humildes y sin el homenaje público que su figura habría merecido. Sin nombre, sin ceremonia, sin justicia. Pero no fue el silencio lo que lo cubrió, sino el rumor creciente de sus versos, que comenzaron a filtrarse como agua entre las grietas del franquismo, porque aunque su voz fue encarcelada y su cuerpo destruido, sus poemas no podían ser fusilados. Durante los años 40 y 50, su obra quedó asfixiada por la censura y el miedo. Apenas circulaba, y cuando lo hacía era a media voz. Censurada, prohibida, borrada de los libros escolares, su nombre era un tabú. Pero en América Latina, sobre todo en Argentina, México y Cuba, su poesía comenzó a circular como un tesoro clandestino. Los exiliados españoles lo citaban con fervor y los poetas comprometidos lo veían como el mártir de la palabra. Con el tiempo, Josefina y quienes lo rodeaban impulsaron ediciones y recopilaciones que fueron rescatando su voz, dentro y fuera de España. Eran ediciones rudimentarias, hechas con esfuerzo y escasos recursos, pero suficientes para comenzar a rescatar la memoria del poeta. En cada relectura, sus versos resonaban con más fuerza, como si el tiempo los hiciera más potentes. Su voz se volvió símbolo de una España silenciada, de los miles de desaparecidos, de los presos políticos, de los campesinos olvidados. La figura de Miguel comenzó a adquirir una dimensión mítica. Era el poeta que eligió el compromiso, que no se vendió, que murió por lo que escribió. Su historia se contaba en voz baja, como una leyenda peligrosa. El joven que amó, que luchó, que escribió y que pagó con su vida. Los estudiantes lo copiaban en cuadernos secretos. Los actores recitaban sus poemas en funciones clandestinas. Y en cada rincón donde alguien sufría represión, su nombre renacía. Pero también hubo traiciones. Durante el franquismo, ciertos intelectuales intentaron revisar su figura, blanquear su ideología, presentar su poesía como una expresión campesina sin carga política. Intentaron domesticar su fuego. Josefina Manresa luchó hasta el final de sus días para defender la integridad de la obra de su esposo. Su casa en Quesada, Jaén, donde se refugió tras su muerte,
se convirtió en un pequeño santuario donde se conservaban manuscritos, cartas y recuerdos. En paralelo, el mundo académico comenzaba a redescubrir su importancia. Críticos como Leopoldo de Luis y Agustín Sánchez Vidal impulsaron ediciones críticas, desmontando décadas de censura y manipulaciones. Fue entonces cuando comenzó a vislumbrarse la verdad. Miguel Hernández no era solo un poeta de guerra, era un poeta universal, capaz de conjugar amor y política, ternura y rebeldía, vida y muerte. Un dato poco conocido: su hijo, Manuel Miguel, sobrevivió a la posguerra gracias a la obstinación de Josefina y la solidaridad de los amigos de su padre. Vivió alejado del foco mediático, con una vida sencilla, pero siempre defendiendo la memoria de Miguel. Ya de adulto, su hijo defendió siempre una idea clara: que la muerte de Miguel no fue un accidente, sino el resultado de una persecución implacable. A mediados de los años 70, con la muerte de Franco y el inicio de la transición española, el nombre de Miguel Hernández resurgió con fuerza. El cantautor Joan Manuel Serrat musicalizó varios de sus poemas, entre ellos Para la Libertad y Nanas de la Cebolla, llevando su voz a miles de jóvenes que por primera vez escuchaban, emocionados, el rugido dulce del poeta de Orihuela. Antes de continuar con la narración, detengámonos un instante para dejarnos abrazar por la ternura desgarradora de Nanas de la Cebolla, uno de los poemas más conmovedores de Miguel Hernández. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma, al oírte, bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, y el niño como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea, desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho. Él triste de cebolla. Tú satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Cuando la voz de Miguel Hernández volvió a sonar en los primeros años de la democracia española, lo hizo con una fuerza demoledora. Era como si durante décadas el pueblo hubiese contenido un grito, una deuda emocional que solo podía saldarse escuchando, leyendo y cantando sus versos. Y cuando por fin lo hicieron, el impacto fue absoluto. Joan Manuel Serrat, con su álbum Miguel Hernández en 1972, se convirtió en el vehículo perfecto para llevar la poesía hernandiana al gran público. La musicalización de poemas como Para la Libertad, Elegía y Nanas de la Cebolla no solo generó un fenómeno artístico, sino que funcionó como un acto de justicia poética. El poeta destruido por la cárcel y la represión, consumido por la enfermedad en un sistema que no le concedió piedad, regresaba a los escenarios convertido en canto, en bandera, en memoria viva. El público coreaba sus palabras en conciertos masivos,
y por primera vez en mucho tiempo, el nombre de Miguel podía decirse en voz alta sin miedo. En las universidades su obra se convirtió en objeto de estudio. Se realizaron simposios, reediciones, homenajes. Poetas jóvenes, antes influenciados por autores extranjeros o miembros de la generación del 27, comenzaron a declararse herederos de Hernández. No solo por su técnica, prolífica, rica en metáforas y ritmo, sino por su postura ética. Miguel representaba al poeta total, el que vive, sufre y muere por lo que escribe. Durante los años 80 y 90, su imagen se convirtió en símbolo de institutos, bibliotecas, plazas, premios literarios. Su rostro sereno, con mirada directa y mandíbula firme, comenzó a aparecer en murales, afiches y portadas. En muchos barrios obreros de España y América Latina, su nombre era sinónimo de resistencia, de dignidad, de arte nacido del dolor. Aquella distinción, que décadas antes parecía imposible, selló una reconciliación dolorosa entre el poeta y su tierra. Pero no todos estaban de acuerdo. Aún quedaban sectores que seguían acusándolo de rojo, de enemigo, de agitador. El franquismo podía haber muerto oficialmente, pero sus fantasmas seguían vivos. Sin embargo, la historia es terca, y la verdad también. Cada nueva generación que descubría su obra encontraba en ella algo propio. Los hijos de los represaliados veían a sus padres. Los trabajadores veían su lucha, los amantes, su pasión. La voz de Miguel Hernández no envejecía. Al contrario, ganaba fuerza con el tiempo. En distintos países de América Latina, su poesía fue leída como símbolo de resistencia. En algunos contextos, incluso incomodó a regímenes y censuras de signo diverso. Miguel ya no era solo un poeta español, era un símbolo internacional de rebeldía lírica. A medida que España avanzaba en su proceso de democratización, las heridas de la guerra civil y del franquismo seguían supurando, y en ese terreno movedizo, Miguel Hernández se convirtió en un caso paradigmático de memoria histórica. Su vida, su obra y, sobre todo, su muerte, no podían desligarse del relato de los miles de españoles silenciados por la dictadura. Por eso, el nombre de Miguel empezó a ocupar un espacio esencial no solo en la literatura, sino en la política de la memoria. A comienzos de los 2000, su figura recibió reconocimientos institucionales y homenajes que reforzaron su lugar como emblema de la memoria democrática. Pero simbólica no significaba justicia plena. La familia, encabezada por su nuera Lucía Izquierdo, esposa de Manuel Miguel Hernández, el hijo sobreviviente, comenzó una lucha legal para anular la condena franquista por la que Miguel fue ejecutado en vida. Presentaron documentos, cartas, declaraciones. Querían, como mínimo, que España reconociera oficialmente que su muerte fue un crimen de Estado. La causa fue respaldada por intelectuales, historiadores, premios Nobel y miles de ciudadanos que firmaron peticiones públicas. Pero el proceso judicial fue lento, esquivo, y durante años, el Estado democrático no se atrevió a revisar el caso como correspondía. Un episodio insólito tuvo lugar en 2010, durante el centenario del nacimiento del poeta. El gobierno español, a través del Ministerio de Cultura, realizó homenajes oficiales y declaró el Año Miguel Hernández. Se organizaron recitales en todo el país por los mismos caminos que él había transitado. Orihuela, Madrid, Jaén, Alicante. Se reeditaron sus obras completas. Fue un acto de reparación simbólica poderoso, pero la condena seguía vigente. En Argentina, mientras tanto, ocurría un hecho que estremecería a muchos. En el marco de iniciativas judiciales en Argentina sobre crímenes del franquismo, su nombre apareció citado como ejemplo de persecución política. Fue la justicia argentina la que empezó a instruir lo que la española aún evitaba. En España, los intentos de anulación judicial se encontraron con obstáculos legales y decisiones que dejaron a muchos con la sensación de una justicia incompleta, alegando falta de competencia, una decisión que provocó indignación pública. ¿Cómo era posible que 70 años después Miguel Hernández siguiera siendo considerado legalmente un criminal? Los titulares explotaron. La rabia se mezcló con el homenaje. El nombre de Miguel ya no solo representaba la poesía, sino también la deuda histórica no saldada. En esos años,
Múltiples institutos escolares, bibliotecas y centros culturales en España y América Latina comenzaron a incorporar su figura no como un simple autor, sino como un símbolo de derechos humanos. Su poesía pasó a estudiarse también en clave de denuncia, de memoria activa, de lección histórica. Fue entonces cuando su legado adquirió una tercera dimensión, la del hombre que aún seguía luchando, incluso después de muerto. Si llegaste hasta este punto del video y aún no te has suscrito, este es el momento. Activa las notificaciones, déjanos un comentario, cuéntanos qué te ha parecido este relato, cuál te gustaría ver en un próximo video, o simplemente salúdanos. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Gracias por eso. Continuemos entonces, con la narración. A lo largo del siglo XXI, el nombre de Miguel Hernández ha continuado creciendo con una fuerza casi mística, hasta convertirse en uno de los pilares morales, poéticos y culturales no solo de España, sino del mundo hispano. Y lo ha hecho sin necesidad de monumentos grandilocuentes ni campañas propagandísticas. Su poesía, cruda y luminosa, ha sido suficiente para atravesar generaciones, idiomas y geografías. Sus versos se han traducido a numerosas lenguas, viajando mucho más lejos de lo que él pudo imaginar. Desde el ruso hasta el japonés, pasando por el árabe, el quechua y el inglés. En cada rincón del mundo donde la dignidad ha sido pisoteada, hay alguien recitando sus palabras. En Palestina, activistas han citado El niño yuntero para hablar del trabajo infantil. En Colombia, sus poemas acompañaron las marchas campesinas. En Grecia, durante la crisis económica, sus versos fueron pintados en muros como actos de rebelión poética. En espacios educativos y culturales internacionales, su obra ha sido recomendada y trabajada como literatura vinculada a la paz, la justicia y los derechos humanos. El poema para la libertad, en particular, se ha convertido en un himno utilizado por movimientos sociales, protestas pacíficas y encuentros de derechos humanos. Su mensaje de lucha sin odio, de dolor sin rencor, de firmeza sin violencia, ha encontrado eco en un mundo sediento de voces auténticas. En España, su figura ha seguido creciendo, pero también ha estado marcada por tensiones políticas. Los intentos de resignificarlo desde distintas ideologías han provocado debates encendidos. Algunos quieren verlo solo como un poeta humanista. Otros insisten en rescatar su militancia comunista, mientras un sector intenta convertirlo en símbolo de reconciliación nacional. Pero la verdad es más compleja. Miguel Hernández fue todo eso, y más. Fue hombre, fue esposo, fue padre, fue combatiente, fue víctima, fue testigo. Reducirlo es traicionarlo. En los últimos años, distintas instituciones han impulsado reconocimientos y gestos de reparación en torno a su figura como víctima de la represión franquista. Y aunque su condena aún no ha sido anulada judicialmente a nivel nacional, el reconocimiento político, académico y social es ya total. En Orihuela, entidades culturales vinculadas a su legado conservan manuscritos, organizan actividades y mantienen viva su memoria. Cada año, cientos de jóvenes peregrinan hasta su tumba en Alicante para leer sus versos frente a la lápida que apenas dice poeta. En el arte contemporáneo, su influencia se ha multiplicado. Grupos musicales de rap, punk y flamenco han versionado sus poemas. Artistas visuales han reinterpretado su figura en murales y esculturas. Dramaturgos han llevado su vida al teatro con obras conmovedoras como Miguel Hernández, Laberinto de amor y muerte. En el cine y el documental, su vida ha sido revisitada en distintas obras que reconstruyen, con enfoques diversos, sus últimos años. A estas alturas, hablar de Miguel Hernández no es solo referirse a un poeta. Es hablar de una herida abierta, de una dignidad invicta, de un país que aún busca reconciliarse con su pasado. Miguel no pertenece ya a una generación, ni siquiera a una patria. Pertenece a la humanidad que no se resigna, a los que creen que la belleza puede ser un arma y la palabra, un refugio. En las escuelas, los niños aprenden de memoria sus versos, no por imposición, sino por necesidad. En cada aula donde se habla de justicia, de memoria histórica, de literatura con alma, Miguel Hernández es el nombre inevitable.
Profesores cuentan su historia como si fuera una leyenda real, una especie de mártir laico que eligió el camino más duro, el de ser coherente hasta las últimas consecuencias. En tiempos de cinismo, su vida es un escándalo de verdad. La Fundación Miguel Hernández, junto a universidades y colectivos culturales, ha seguido publicando nuevas ediciones críticas, muchas de ellas con manuscritos originales, cartas inéditas y fotografías restauradas. Gracias a esto, hemos conocido incluso las pequeñas anotaciones de Miguel, sus tachaduras, sus dibujos en los márgenes, rastros íntimos que humanizan aún más al mito. De vez en cuando reaparecen documentos, cartas o versiones poco conocidas que reavivan el interés por su faceta más íntima y que se difunden con fuerza en redes y medios. Hoy, su tumba en Alicante recibe más visitantes que nunca. No es raro ver flores frescas, cartas, cuadernos con poemas de jóvenes que viajan desde distintos países solo para dejarle una palabra. Miguel, que murió solo y enterrado como un paria, ahora es acompañado por multitudes silenciosas que lo leen como se lee a los profetas, con respeto, con emoción, con gratitud. En un mundo cada vez más fugaz, donde los nombres se olvidan con la misma rapidez con la que se pronuncian, hay figuras que, contra todo pronóstico, se hacen eternas. Miguel Hernández es una de ellas, no por la grandilocuencia de su obra, sino por la honestidad devastadora de su vida, no por haber buscado la gloria, sino por haberla esquivado hasta el final, eligiendo siempre el camino más difícil, más recto, más humano. Su historia no es solo la de un poeta asesinado por sus ideas, sino la de un hombre que transformó la muerte en semilla, que a fuerza de escribir con el corazón abierto, se convirtió en testimonio de los que no pudieron hablar, en eco de los que fueron silenciados. Miguel no murió en la cárcel de Alicante. Murió y renació 1000 veces en cada lector que encuentra en sus versos un espejo, un grito, una caricia o una esperanza. El poeta del pueblo, como lo llamaron, nunca quiso ser portavoz de nada. Simplemente vivió y escribió con una fidelidad a sí mismo tan radical que acabó convirtiéndose en símbolo. Por eso su obra no ha envejecido, porque lo que escribió, lo vivió, y lo que vivió, lo pagó. Su autenticidad, hoy tan escasa, es lo que lo mantiene vigente. Quienes visitan su tumba cuentan que hay un silencio especial allí, un silencio denso, de esos que no oprimen, sino que invitan a escuchar mejor. Frente a la lápida de Miguel no se reza, se lee El niño yuntero, Para la libertad, Elegía, Nanas de la cebolla y tantas otras piezas que se han vuelto patrimonio emocional colectivo. Muchos lloran, otros se quedan en silencio, algunos dejan flores, otros libros, pero todos, absolutamente todos, se van distintos. En las últimas décadas, su figura se ha consolidado internacionalmente como emblema de la libertad creativa y de la palabra perseguida, con homenajes que han cruzado fronteras. Su esposa, Josefina Manresa, fallecida en 1987, nunca volvió a casarse. Dedicó su vida a proteger el legado de Miguel y a criar a su hijo con la memoria como bandera. Miguel no se ha ido, decía. Sigue aquí, cada vez que alguien lee sus versos con el corazón. Y así es. Miguel Hernández no necesita monumentos. Su monumento es la emoción que despierta. Es el estremecimiento de un joven que lo descubre por primera vez. Es la lágrima de quien siente que alguien escribió lo que nunca pudo decir. Es la llama que no se apaga, la herida que canta, el poeta que eligió morir antes que traicionar su verdad. Y por eso, en un mundo que cambia de ídolos cada segundo, él permanece, firme, tierno, inmortal.